El sacrificio olvidado. Tercera parte. Ese mismo día por la tarde, Sandy se dirigió a la casa de Félix. Tenía que hablar con él para aclarar de una vez por todas qué es lo que estaba pasando. Si solo era a ella la que le ocurrían cosas extrañas o también a él. Cuando llegó a su casa, se topó con la novedad de que la esposa de Félix se encontraba sola. Aún no regresaba de su trabajo, Félix. La hizo pasar a la sala para platicar un poco. Ya le costaba más trabajo moverse con soltura. La llegada de su primer bebé estaba cerca, por lo que, al ver la dificultad que ya le significaba todo a la señora, Sandy se ofreció a ir por la jarra de agua que había preparado y un par de vasos para seguir conversando. Sandy le aclaró a que iba a buscar a su esposo. Le estaban ocurriendo una serie de cosas y pesadillas que necesitaba contarle. La esposa de Félix observó el brazo de Sandy cuando le acercó el vaso con agua. Era un rasguño muy similar al que ella tuvo también, y le preguntó dónde o quién se lo había hecho. Y le comentó que hace tiempo ella tuvo uno igual, y le platicó lo que parecía haber sido un sueño. Le desmenuzó toda la historia. Sandy le puso toda la atención. Eran ya muchas cosas que eran similares. Entonces, ahora podía comprobar que a Félix y su familia también le estaba sucediendo lo mismo que a ella. Estaban entretenidas en la charla cuando escucharon las llaves en la puerta. Las dos miraron en la misma dirección. Félix por fin llegaba y le esperaba una sorpresa poco agradable, y no por la visita de Sandy, sino por el motivo de su visita. Ahora sí estaban todos completamente seguros que lo que les estaba sucediendo no era cosa de su imaginación. Todo apuntaba a que se trataba del mismo gato, pero ninguno de los dos se atrevió a decirle a la esposa de Félix lo que en juventud le habían hecho al pobre gato. Ahora estaban pagando las consecuencias de tal atrocidad. Al parecer ahí no terminaría todo para ellos. Al salir de la casa de Félix, Sandy pensó en buscar ayuda de alguien que pudiera entender el problema que tenían y sobre todo que se trataba de algo sobrenatural. No cualquier persona sería capaz de creer algo de esa magnitud. Sería un trabajo titánico encontrar a esa persona, pero no se atrevía a platicarle ni a su amiga ni a su novio. Temía las juzgaran por lo que hizo en el pasado. Algo se le ocurriría. Por lo pronto tendría que afrontar que Black se le aparecería en cualquier momento tratando de lastimarla como ya lo había hecho. Por su parte, Félix platicaba con su esposa sobre el mismo asunto, solo que para no preocuparla y causarle una mala impresión, omitió decirle que el gato que escuchaba a su esposa era el gato que él hace años sacrificó como ofrenda para obtener el amor de una chica. Claro que había sido un error de niños, pero ahora ya se trataba de algo mucho más complicado. Tal vez su esposa no entendía nada de lo que estaba pasando, pero él estaba seguro de que tenía que hacer algo pronto. Estaban en peligro, y más ahora que esperaba la pronta llegada de su hijo. Temía que algo le sucediera. Debía darse prisa. Después pasaría a ver a Sandy para saber si a ella se le había ocurrido algo más. Estaban en un embrollo, lo que un inofensivo juego de niños que se realizó torpemente les estaba quitando la tranquilidad. Serían aproximadamente cerca de las 3 de la mañana, cuando unos gritos de su esposa despertaron a Félix. El parto se estaba adelantando. Las contracciones llegaron y ahora tenía que darse prisa para llegar a la clínica. En ese momento, todo lo que hubiera tenido en mente se borró por completo. Ahora lo importante era el alumbramiento de su hijo, de lo cual estaba seguro faltaban un par de semanas.
pero también sabían que eso ocurría en madres primerizas. Con todo listo le ayudó a su esposa y la subió a su auto para darse prisa para llegar al hospital. Afortunadamente llegaron a tiempo. La metieron pronto a la sala de alumbramiento. Félix se sentó en la pequeña sala de espera. Ya estaba un poco más tranquilo. Se encontraba en labor de parto y no tardaría mucho en escuchar algo que lo hizo saltar de su asiento. En lugar de escuchar el clásico llanto de un recién nacido, lo que escuchó Félix fue un maullido de gato, como si el llanto fuera de un gato y no de un bebé. Puso atención para no confundirse. Pensó que por los nervios que tenía y las prisas por llegar a la clínica le estaba pasando eso. Pero no. De nuevo escuchó lo mismo. Era un sonido similar al que hizo su gato Black cuando lo estaba sacrificando. Era un maullido de dolor. Creía volverse loco, así que fue directamente hasta donde se encontraba la puerta de la sala de alumbramiento, y justo en ese momento salió una enfermera para darle la buena noticia. Casi la golpea con la puerta. La enfermera se sorprendió y le sonrió sabedora de que eso les pasa a los papás nuevos. La emoción y los nervios les hacen hacer cosas así. Le pidió que mantuviera la calma, que estaba ahí para explicarle todo. La enfermera prosiguió diciendo que ya había nacido como él había escuchado que había sido un varón y que todo estaba en orden, que era un niño hermoso y sano, ningún problema con él, así que podía estar tranquilo. Y en un momento podía pasar a ver a su esposa y a su bebé. Félix entonces se sentó de nuevo y respiró profundamente. Era lo más importante ahora. Sus dos seres amados estaban bien. Pensó que lo que había escuchado instantes antes había sido obra de su imaginación por los nervios, nada más alejado de la realidad. Pero aún faltaban muchas cosas por pasar. La enfermera no había exagerado. Su bebé estaba hermoso y su esposa estaba bien. Así que se le acercó y le dio un beso en la frente mientras miraba a su bebé. En ese momento entró el médico para decirles que todo había salido bien y que estarían 2 días más, si era necesario, solo para dar seguimiento a todo. Estaban felices, todo había salido bien. Esa noche la pasarían los 3 en la clínica. Solo iría por algunas cosas y regresaría para estar con ellos. Cuando entró Félix a su casa, lo recibió un aire helado, como si de pronto dentro hubiera bajado la temperatura. Afuera el clima era templado y su casa no era para nada fría. Tanto era el frío que sintió que se sobó los brazos para calentárselos y dio gracias al cielo de que ese día no lo pasarían ahí. Y al entrar en la habitación que habían acondicionado para el bebé y que en su niñez había sido suya, se encontró con que la ventana estaba completamente abierta. Se le hizo raro porque cuando salieron esa madrugada no estaba abierta y no había manera de que se abriera con el aire. Así que todo eso era raro, y más cuando escuchó en la parte de abajo el maullido de un gato. Entonces comprendió todo. Era de nuevo el gato. Al bajar lentamente los escalones para dirigirse a la planta baja, pudo ver entre las patas de la mesa del comedor una pequeña sombra negra que atravesaba rápidamente, y sin más bajó los últimos escalones casi corriendo para atrapar al animal. Pero como era de esperarse, ahí no había ningún gato. Félix se dio prisa para salir de la casa. Ahora sí estaba seguro que había dejado todas las ventanas bien cerradas. Ya no había manera de que se abrieran o las abrieran. Lo que ahora importaba es estar en la clínica con su familia. Al entrar al cuarto encontró a su esposa dormida y su bebé no estaba en el cunero. Salió deprisa para preguntar por él.
le dijo la enfermera que estaba en los cuneros ya que se lo habían llevado a bañar, que podía pasar a verlo. Entonces se dirigió a donde se encontraba y lo que vio ahí lo hizo casi gritar de espanto. Félix llegó a los cuneros y detrás del vidrio donde se veían todos los bebés buscando el suyo con la vista, recorrió cada uno. Pero de pronto al mirar a uno de ellos le pareció ver la cara de un gato y no la de un bebé. Lleno de espanto regresó la mirada a donde había visto esa imagen, pero ahí solo había un bebé más y era justo el suyo. Su mente le estaba jugando malas pasadas a Félix. No podía entender cómo un error, aunque terrible, pudiera estarle causando tantas alucinaciones. Ver a gatos, escucharlos, pero hasta confundir el rostro de su hijo con el de un gato era casi imposible de creer. Pero así había sido. Todo en su mente se estaba complicando y ya no sabía ni qué pensar. Era una tortura a su mente, a su paz, a su cordura. Por su parte, Sandy seguía buscando a una persona que les pudiera ayudar con lo que estaba pasando. Pero ya no podía sola con el secreto que solo compartía con Félix. Así que en su desesperación le pidió a su compañera y socia que dejara todo lo que estaba haciendo y que la escuchara. Ya no podía más con todo eso. Había algo muy importante que tenía que decirle y esperaba que la comprendiera y no la juzgara por lo que le platicaría. Todo había sido en su niñez, cosa de unos adolescentes enamorados, pero que ahora les estaba quitando la paz y les estaba llenando de terror sus vidas y la de sus familias, incluyéndola a ella, ya que las dos compartían el espacio en su tienda y eran amigas de varios años ya. Su amiga la miró con ojos de incertidumbre, dejó los objetos que tenía en la mano y se sentó junto a Sandy para escucharla. Se notaba que de verdad estaba en algún peligro o algo la perturbaba grandemente. En verdad se conocían de años y por lo mismo debía de escucharla. Nunca le había ocultado nada. Siempre habían compartido muchas cosas. Pero ahora sentía que algo estaba pasando y que era diferente lo que Sandy le tenía que contar. Así que le puso atención sin interrumpirla. Al terminar Sandy de narrarle a su amiga todo lo que había sucedido en aquel entonces, lo que hicieron para el hechizo con todo y la ignorancia de muchas cosas que por lo mismo de su juventud e inexperiencia los llevó a cometer errores y sobre todo los sentimientos que había despertado en ella Félix, de los cuales nunca fueron sabidos por él. Lo cierto es que todo el conjunto de acciones derivaron en lo que ahora creía estaban pasando alrededor de ellos. Su amiga la entendió sin juzgarla y, como le dijo, lo importante ahora era saber cómo podían revertir el daño hecho y si en verdad todo lo que estaba ocurriendo era por causa del gato. Hasta ese momento no sabía ninguna de las dos que el gato que sacrificaron aquel día era de Félix. Él nunca le mencionó tener un gato, y ya que siempre se veían en aquel parque abandonado por las tardes. Sandy quedó con su amiga de ir a buscar a Félix para platicar bien de todo eso, y su amiga iría a buscar a un conocido para que les ayudara. Era de cierta manera un experto en todo lo paranormal, y por el negocio de ella se estaba ligado también a el esoterismo y demás cosas. Sandy creyó ver una luz en las palabras de su amiga y socia, ya que se sentía perder la razón, lo que la ayudaba a encontrar cierta tranquilidad y a sacar de su ser lo que le estaba perturbando. Ya en casa, Félix y su esposa le acondicionaron mejor la habitación a su hijo. No encontraron nada extraño al entrar. Parece que las cosas se iban calmando. Esperaban tener tranquilidad por el bienestar del bebé. Revisaban constantemente las ventanas. Por algunos días todo estuvo en orden.
La vida empezaba a ser cotidiana para ellos, hasta que una mañana que la esposa de Félix se estaba duchando, creyó escuchar el llanto tenue de su bebé. Agudizó el oído pensando que tal vez se había despertado y tenía hambre. Dejó de escucharlo por un momento y pensó que se había confundido por el ruido del agua al caer. Siguió en lo suyo y de nuevo escuchó el llanto. Agudizó el oído para esta vez no confundirse y seguía ahí el llanto. Se dio prisa para salir de la ducha. Acercó su toalla mientras cerraba la llave y poder escuchar mejor. Pero ahora ya no era el sonido de un llanto de bebé. Era el maullido de un gato. Claramente lo podía oír y no podía confundirse más. Asustada y preocupada, salió sin esperar a secarse por completo. Estaba segura que había dejado cerradas las ventanas. Las abría solo cuando ella estaba ahí para ver todo. De inmediato corrió a donde se encontraba su hijo, ya que a medida que se acercaba, los maullidos y ronroneos aumentaban. Pero lo que encontró la confundió todavía más. En su cuna estaba su bebé dormido y tranquilo, tal y como lo había dejado. Ni huella de que ahí hubiera estado un gato. Solo sintió un frío recorrer su espina dorsal. Eso ya no era normal. Y esto se estuvo repitiendo algunas veces más. Cuando estaba en la cocina preparando algo, limpiando, no escuchaba el llanto de su bebé, solo escuchaba maullidos lastimeros de gato. No sabía si decirle o no a Félix, hasta que un día tuvo un suceso muy diferente a todo lo que les había pasado anteriormente. Eso fue lo que de nueva cuenta unió a Félix con Sandy. Mientras la esposa de Félix le daba un baño a su bebé, notó algo que estaba cambiando en él. Pensó que era un problema dermatológico y que ella estaba segura no lo tenía antes. Se preocupó mucho porque ella sentía que era algo que no debían dejar pasar. No esperó más y llevó a su pequeño al médico. Ya le comentaría a Félix más tarde. El médico revisaba al niño minuciosamente y todo parecía estar en perfecto estado. Estaba sano y bien cuidado, y en efecto lo que tenía el pequeño en su piel parecía algo hereditario tal vez. No encontraban motivo alguno para que se presentara en su piel algo así. El médico le hizo una serie de preguntas a la esposa de Félix respecto a la salud de ambos y de sus familias. Y por lo que ella contestó y hasta donde sabía, no había nadie en su familia que tuviera alguna condición similar. Por lo mismo era extraño que el bebé la tuviera. Quería saber si con el tiempo se le quitaría. Su temor era que aumentara esto y avanzara a más extensión de su piel. El médico le dijo que no se preocupara y que le harían una serie de exámenes para descartar cualquier eventualidad. Por lo demás era un bebé en perfectas condiciones. Pero cuando Félix se enteró de esto y lo pudo mirar con sus propios ojos, todo en él cambió por completo e hizo que todo de una vez saliera a la luz. Conforme su esposa le narraba todo lo extraño que vivía mientras él no estaba en casa, y ahora con la noticia de la extraña coloración del brazo de su bebé. Cuando Félix vio el brazo de su hijo, no sabía qué pensar. Estaba preocupado, pero también, al igual que su esposa, sabía que esa condición nadie de su familia la tenía. Y era que a su bebé le estaba saliendo una mancha en su bracito izquierdo, que casi iba de arriba de la muñeca, con dirección a su mano. Era blanca, muy por debajo de su tono de piel. Era extraña, pero con los estudios les dirían a ciencia cierta que es lo que le estaba pasando. Pero algo más estaba por suceder. Poco después al bebé le estaba sucediendo algo más. No solo había avanzado la mancha blanca en su brazo, que ya le cubría por completo la mano. Ahora le crecían las uñas rápidamente. Pero eso no era lo preocupante.
Lo que no era normal es que sus uñas fueran muy gruesas y largas, semejantes a unas pequeñas garras. Se las cortaban y seguían creciendo. Esto casi era cada tercer día. Los médicos, por más que estudiaron todas las posibilidades de lo que podría ocurrirle, no encontraban nada anormal. Era un niño totalmente sano. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Acaso una mutación? ¿Algo genético ajeno a ellos? No tardarían en contestarse todas las preguntas. Pero Félix no podía guardar más el secreto, y era necesario ya que su esposa se enterara de lo que años atrás hizo. Así que la llamó a la sala mientras su pequeño dormía y le platicó todo. Su esposa lo escuchaba atenta y Félix podía ver cada gesto que se mostraba en su rostro. Unos de horror, incredulidad y en momentos hasta de rabia. Podía entender algunos de rabia, podía entender algunos de los eventos de los cuales había sido testigo y que tal vez estaban ahora afectando a su bebé. Era de cierta manera complicado, pero tenían que resolver lo más pronto posible la maldición que tenían encima y que les estaba causando estragos enormes en su vida. Pero solo por el momento atinó a llorar cubriéndose la cara con las manos, mientras Félix la consolaba. Sandy haría su aparición en casa de Félix. Para ellos, afortunadamente, encontraron a la persona que les ayudaría a resolver todas sus dudas. Y esto se lo comentó Sandy a él y su esposa. Llegó acompañada de su amiga y de la persona que su amiga le había comentado. Félix y su esposa les platicaron lo que hasta ese momento estaban viviendo. Sandy, por su parte, también le había comentado anteriormente, y ahora juntaban las dos versiones de lo que hicieron. Su llamado sacrificio de sangre para enamorar a Abby, su compañera de la adolescencia. Ya estando claro todo, el hombre los escuchó detenidamente. Él se hacía llamar señor Kyle. Era un hombre de apariencia sombría, delgado, alto, de cabello gris largo, con un toque de misterio. Se quedó un momento pensativo y después empezó a hacerles una serie de preguntas. El motivo del hechizo o embrujo, como ellos le llamaban, ya lo sabía el señor Kyle, y por su desconocimiento en estos temas, en realidad era más un trabajo de magia negra, y era ciertamente complicado de quitar, ya que habían abierto un portal de maldad al decir aquellas palabras, ignorando por completo la repercusión que tendrían. No solo eran palabras, era un ritual completo para entregar un alma a entidades oscuras a cambio de un favor, el cual era, por supuesto, el amor de Abby. También les dijo que el error grande que cometieron por la emisión de Sandy era no decirle a Félix que el trabajo no funcionaría si ocupaban a un animal o a algún otro ser tal. Y como ella le escribió que fuera vivo, no bastaba con eso. Esa clase de rituales no funcionaban así. Sandy exclamó con preocupación que solo lo hizo porque no quería que funcionara para tal propósito. Y ahí es cuando se enteró Félix que en realidad ella en aquel tiempo sentía algo más por él. Ahora eso era la cosa del pasado, pero por ese hecho estaban ocurriendo esas cosas. El señor Kyle le preguntó a Sandy antes de ir a la casa de Félix si todavía conservaba aquel libro de rituales que ella le dijo consiguió en aquella misteriosa tienda, que ya no se encontraba abierta. Para su fortuna, sí, lo había guardado en el desván. Lo quiso ocultar perfectamente para que nadie lo encontrara y cometiera los mismos errores que ella, y de lo que estaba arrepentida. El señor Kyle lo leyó a detalle y en base a lo que ellos le comentaron, pudo sacar sus conclusiones. Lo que escucharían les daría escalofríos y sabrían las repercusiones que su ritual estaba trayendo a sus vidas. Se quedaron helados al escuchar todo lo que el señor Kyle les decía.
Al leer el libro, él entendió que no importaba a quién sacrificaran, así fuera a un ser humano en realidad, a lo que se refería el libro diciendo que necesitaba para hacer aquel trabajo. Era un alma, un ser vivo que estuviera ligado a Félix. Alguien, como se lo dijo Sandy, cercano a él. Pero no hablaba precisamente de una mascota, ni a otro ser humano como un amigo o conocido. A lo que se referían las palabras del libro era que necesitaba un ser en línea directa de sangre con él. Un padre, una madre, hermano o un hijo. Y por supuesto que en aquel tiempo por su edad no podría ser un hijo. Félix era hijo único y jamás pensaría en sus padres, desde luego. Entonces, tal y como pasó, pensó en su gato, que era lo único más cercano en ese momento y que sabía podría disponer de él. Ese era el segundo error de varios, como les dijo antes, las palabras que pronunciaron cuando sacrificaron a la pobre mascota, y por tal motivo no funcionó. Pero sí, se quedó aquel portal que por mucho tiempo no dio signos de nada. Y ellos pensaron que todo había quedado ahí. Al irse de su ciudad, Félix se rompería el trabajo y no tendrían repercusiones, pero en el libro había algo más, que si no se cumplía regresaría tarde o temprano a reclamar la verdadera vida o alma de aquel ser que se tenía que sacrificar. El gato de Félix solo era el vehículo para tal fin. Detrás de este hecho había algo más terrible aún. El señor Kyle les pidió que estuvieran atentos a cualquier eventualidad que ocurriera, que cuidaran mucho al bebé, porque podría salir lastimado. Y esto se debía a que era hijo de Félix. Y ahora sí tenía una línea de sangre directa, y al no cerrar el portal la maldad podría entrar a través de él. Terminando de decir esa frase, se pudo escuchar el maullar de un gato que venía de la habitación donde se encontraba el bebé. La esposa de Félix, seguida de éste, corrió hasta la habitación para ver cómo se encontraba su pequeño. Y tanto Sandy, su amiga y el señor Kyle, escucharon un grito aterrado que salía de la alcoba. Era de la esposa de Félix. Cuando entraron, la vieron sin sentido en el piso y a su lado Félix tratándola de volver en sí. Y de inmediato lo que vieron que se encontraba en la cuna donde antes había estado el hijo de Félix, se encontraba ahora un ser extraño. Un ser con cuerpo de bebé, pero con facciones felinas. Un brazo blanco y con las orejas alargadas como las de un gato. Parecía que se estaba llenando de pelo por todo su cuerpo. Era una capa fina que lo empezaba a recubrir. Y en cuanto vio esto, Sandy no pudo resistirse y también gritó de terror. Empezaban a comprender lo que el señor Kyle les había dicho. Algo aterrador se estaba manifestando a través del pequeño niño. Tal pareciera que se estaba convirtiendo en un gato. Pero cuando vino el recuerdo para Félix de aquel terrible día, comprendió algo que él no quería o se negaba a aceptar. Y esto era que su hijo estaba tomando la forma de un gato. Pero no de cualquier gato. Era de Black, su gato de juventud, y que había sacrificado terriblemente para algo que ahora sabía no tenía razón de ser, y menos por algo que él ya hasta había olvidado. Ese sacrificio olvidado que ahora volvía del más allá para cobrar venganza y terminar aquel ritual que se quedó sin ellos saberlos inconcluso y que los estaba haciendo entrar en un terror como jamás se lo habrían imaginado. Al recobrar la conciencia de la esposa de Félix, y para que no siguieran entrando en pánico, le pidió el señor Kyle a Félix que sacara a las mujeres de la habitación. No era buena idea que siguieran ahí mirando al pobre bebé con aquellas deformaciones que presentaba a su cuerpo. La esposa de Félix estaba histérica, y tanto Sandy como su amiga se encontraban al borde del llanto. La tuvieron que sacar de la habitación casi a rastras. Gritaba que le hicieran algo a su bebé, que ese no era su bebé. No era para menos. Lo que en ese momento estaban experimentando
todos no era otra cosa que terror puro. Ya sin más, el señor Kyle, y esto era que ahora entendía porque los médicos nunca tuvieron una respuesta sobre aquella mancha que le estaba apareciendo y crecía en el brazo de su hijo, y esto era porque ahora entendía el porqué. Félix, con un nudo en la garganta y tratando de mantenerse en pie con dificultad, siguió comentándole al señor Kyle. Le dijo que o era una simple mancha de herencia o por alguna situación de genética como al principio se creyó, era porque su gato Black aquí hizo una pausa y derramando algunas lágrimas continuó. Su gato, le explicó, era de color negro, pero tenía una pata de color blanco. Este color abarcaba desde la mitad de su brazo a la mano. Era una rara característica, pero eso lo distinguía de los otros gatos. Le confesó que se dormía con él y cómo había llegado a su casa una noche. Estaba todo muy claro. El bebé de Félix se estaba convirtiendo poco a poco en el gato que alguna vez fuera su mascota, en Black. Y eso se debía a que lo sacrificaron cometiendo un acto terrible. Pero con el regreso a su ciudad y con la llegada de su bebé se había despertado la maldad que se había guardado durante todos esos años. La sangre nueva y directa de Félix estaba siendo reclamada por aquella entidad que fue llamada para el trabajo de magia negra. Ya estaba quedando más que claro para el señor Kyle lo que tenían que hacer, pero sabía que hay cosas que no se podían revertir. El daño se estaba consumando, pero haría lo que pudiera para ayudar a Sandy y a Félix. Pero tenían que darse prisa. Lo primero que tenían que hacer es buscar el lugar donde hicieron el ritual y enterraron al gato. Necesitaba ver si aún se encontraba todo lo que habían sepultado junto con el animal en aquel hoyo. Así que tenían que dejar al bebé con su esposa de Félix y con la amiga de Sandy. No podían arriesgarse más. Sería difícil. No sabían lo que podía pasar, pero lo tenían que intentar. Era algo donde los dos estaban involucrados. No podían perder tiempo. Con todo el temor, las dos mujeres se quedaron con el pequeño. Se encontraba en su cuna, dormido. El señor Kyle les pidió que lo dejaran tranquilo y evitaran entrar a la habitación. Escucharan lo que escucharan. Podía ser que de nuevo regresaran los maullidos, y era mejor que no lo vieran por el momento. Ellos irían al lugar donde se encontrarían los restos del gato como lo habían planeado. El tiempo apremiaba y tenían que estar en el lugar antes de que anocheciera para poder encontrar el lugar. Ya habían pasado varios años y tal vez no estaba el lugar como antes. Debían darse prisa. Salieron nerviosos y recordaron en el camino que donde hicieron el ritual fue en aquel parque abandonado. Solo tendrían que buscar el lugar indicado. Sandy, que seguía viviendo ahí, sabía lo que habían cambiado en ese parque, pero ella recordaba justo donde lo hicieron. Un árbol que estaba donde siempre iban a platicar y que encontrarían con facilidad. Aún había luz, pero corrían el riesgo de que se oscureciera y que esto les obstaculizara para poder cavar en el lugar. Y contra todo esto, aún les esperaba algo más. Llegando al parque comenzaron la búsqueda del árbol. No tardarían mucho en encontrarlo, solo que sucedería algo que no les permitiría cavar como lo hubiera querido. Y esto era que de pronto, sin más, comenzó a caer una lluvia que si no se daban prisa les impediría cavar. Entre más pasaba el tiempo, se iba oscureciendo y aunado a la lluvia, que ya era más copiosa, les impedía la visibilidad. Parece que se convertiría en una tormenta. Parece que algo les pretendía impedir el cometido del cual estaban urgidos a realizar. Félix comenzó a cavar con la fuerza que podía, ayudado del señor Kyle, mientras Sandy les alumbraba con su linterna. Sin duda esto les dificultaría el trabajo.
No podían sacar las palas de tierra, ya que se había convertido en lodo. Aún así estaban dispuestos a buscar al gato y sacarlo, y lo que quedaba de él. Sandy les decía que no lo habían enterrado muy profundo, pero aún así se les dificultaba encontrarlo. Era como si equivocaran de lado, cavaban a un lado y a otro. La noche que ya había llegado y la lluvia les impedían encontrar los restos. En casa de Félix, las dos mujeres seguían en la sala sentadas, esperando escuchar algo que hasta el momento no ocurría. Esto las ayudaba, pero la esposa de Félix intentaba ver a su hijo, siendo impedida por la amiga de Sandy, recordándole lo que el señor Kyle les había dicho. Entonces regresaba a su asiento. Esto se repitió en varias ocasiones, hasta que de momento escucharon que de dentro de la habitación del bebé se escuchaban unos maullidos grotescos, como si un gato estuviera lastimado, y solo atinaron a cubrirse los oídos con sus manos, mientras se lamentaban y dejaban resbalar su llanto por las mejillas. Estaban muertas de miedo. En el parque, Félix y sus acompañantes por fin encontraron con dificultad los restos del desafortunado animal. Después de tantos años, debía haber solo muy pocos restos. Pero para su sorpresa, y pensando que por ponerle una bolsa se habían conservado, eso lo dudó el señor Kyle, era por lo que habían hecho. Esos rituales diabólicos llevaban a finales inesperados como ese. Sacaron la bolsa y junto a ésta se encontraban los vasos de las veladoras que habían prendido ese día. Extrañamente, al abrir la bolsa, el gato de Félix estaba casi intacto, mejor dicho, estaba como si lo hubiesen disecado. No eran los huesos como se hubieran imaginado. Eso era extraño. Parecía que el pobre animal solo estaba dormido. Cuando Sandy llorando iba alumbrando al pobre gato, lo recorrió completo y sin dudas pudieron ver lo que Félix les había platicado. Era un gato negro con una pata blanca, la patita derecha justamente. Félix derramó lágrimas al recordar lo que había hecho con el pobre animal injustamente, al igual que Sandy. Y en ese momento algo ocurría frente a sus ojos. El gato se empezó a derretir por dentro. De su interior salía un líquido viscoso color verdoso oscuro. Algo nauseabundo de olor fétido. Pensaron que era la descomposición natural del cuerpo. Tanto tiempo de estar bajo tierra en esa bolsa. Pero de repente vieron que el animal le estaba dando una especie de espasmos violentos, como si estuviera vivo y convulsionara. Entonces el señor Kyle empezó a pronunciar una especie de oraciones que ellos no entendían. Sacó de un morral que llevaba con el frasco pequeño de color ámbar, lo abrió y empezó a rociar al animal con esta agua. Les dijo que era agua bendita. Sandy estaba entrando en desesperación, estaba temblando, y Félix trató de contenerla para que no gritara. Alguien podría escucharlos y no tendrían forma de terminar con lo que estaban haciendo allí. ¿Y cómo justificarían sus actos si los llevaban ante las autoridades? Entendía cómo se sentía, pero tenían que tener valor. Él también tenía miedo de lo que sus ojos estaban viendo. Aún más, sabiendo que era el causante de todo lo que estaba pasando. Sandy, como pudo, se tranquilizó, y el señor Kyle les dijo que se dieran prisa, pues él no podía dejar de orar y derramar el agua bendita que llevaba. El gato seguía, convulsionaba grotescamente a medida que las gotas de agua caían sobre su cuerpo, o mejor dicho, su cadáver. Continuando con lo que estaban haciendo, el animal ahora también comenzó a maullar como si lo estuvieran lastimando, y al abrir su hocico dejaba salir un vaho pestilente que los hizo taparse la nariz con su mano. La lluvia había cesado, por lo que pudieron ver toda la atrocidad que del pobre animal asomaba. Era una terrible visión para cualquier mortal.
Tanto daño habían hecho en su juventud sin siquiera medir las consecuencias que ahora tenían frente a sus ojos. De momento empezaron a ver cómo el cuerpo de Black se iba hinchando poco a poco. Temían que en algún momento estallaría, pero se detuvo. En ese punto ya no sabían qué esperar. Quedó inmóvil. Se quedaron viendo el cadáver mientras esperaban lo peor por venir. Pero algo estaba ocurriendo con el bebé de Félix. Algo que nunca se hubieran imaginado ni en sus peores pesadillas. El bebé dejó por un momento de hacer sonido alguno. Su madre y la amiga de Sandy se miraron y pensaron en ir a verlo. Ya tenía rato que todo se había calmado. Entonces, con temor, se levantaron de la sala y sigilosamente se dirigieron a la habitación. Al abrirla, se sentía un frío que les congelaba los huesos. Salía de ella un olor que le lastimaba las fosas nasales, como si ahí se encontrara un cuerpo en descomposición. Un olor putrefacto, realmente asqueroso, que les provocaba arcadas, hasta llegar casi a devolver el estómago. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí dentro? ¿Por qué ese aroma que quien lo conociera lo describiría como el aroma a muerte? Era terrible. Se cubrieron con la mano y entraron encendiendo la luz. Lo que ahí vieron sería una escena terrible que llevó a la esposa de Félix al desmayo y a la amiga de Sandy al terror total. En la cuna del bebé no solo se encontraba el niño con signos felinos o gatunos que horas antes habían dejado dormido y que después se escucharon maullar horriblemente. Ahora se encontraba el mismo niño, pero en apariencia normal. Un niño como cuando nació, con la diferencia que ahora estaba hinchado como un globo, tal y como el cuerpo del gato en el parque, justo en el mismo momento.